Buen día. El día de hoy vamos a analizar el tema de psicoanálisis. De las 5 corrientes más importantes dentro de lo que es la psicología, se le conoce también como la tercera fuerza dentro de lo que son las corrientes psicológicas. Psicología dinámica también es otro de los nombres que reciben en la actualidad. Todas las aproximaciones derivadas de lo que es el psicoanálisis. Es decir, todos aquellos teóricos que tienen como fundamento esta teoría son conocidos como parte de lo que es la psicología dinámica. Su principal fundador, su fundador y principal exponente del psicoanálisis es Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en el año de 1856 y murió en el año de 1939. Nació en Viena. Voy a leer algunos de sus datos biográficos porque siempre es importante conocerlos para poder contextualizarnos un poco con el teórico o con el fundador de una corriente. Sigmund Freud vivió en Austria durante la ocupación nazi, más o menos para que se vayan ubicando en el contexto cultural y social en el que él vivía. Estudió medicina y se interesó en la neurología en 1895. Entre 1892 y 1895 desarrolló progresivamente la técnica conocida como psicoanálisis, término propuesto por él para describirla en 1896. Algunas publicaciones de este autor son La interpretación de los sueños, El chiste y su relación con el inconsciente, 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, Tótem y tabú, Más allá del principio de placer y la civilización y sus descontentos. Son sus principales obras, además de que muchos autores han retomado los principios de la corriente psicoanalítica para poder desarrollar sus propios conceptos y su propia teoría. Su interés estuvo centrado en la aplicación y tratamiento del comportamiento anormal. Se le considera al psicoanálisis como una teoría, ya que aporta todos los elementos teóricos para poder interpretar lo que es la personalidad y cómo se desarrolla la personalidad. También es conocido como un método, ya que sigue lo que es el procedimiento metodológico en casos de investigación basados en lo que es sus principios teóricos. Y también dentro de la psicología constituye una técnica de trabajo en psicoterapia y que fue propiamente iniciada por él. Surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Casi toda la aportación de su teoría estuvo a cargo de su creador, pero también hubo otros teóricos que aportaron a esta teoría para que se lograra ese desarrollo. ¿Qué es lo que estudia el psicoanálisis? El psicoanálisis estudia la actividad mental inconsciente y constituye el eje de su teoría y la hipótesis fundamental de esta teoría. Fue inspirado por las ideas de otro teórico llamado Jean-Martin Charcot, famoso neurólogo francés, quien hacía investigación relativa a la histeria y la hipnosis. Freud, interesado en el método de la hipnosis y cómo Charcot lograba que las personas pudieran recordar eventos de su vida pasada, trató de llevar estos principios a lo que fue su trabajo inicialmente médico.
Él se dio cuenta de que muchos de sus pacientes, al poder hablar y poder mm, decir qué era lo que les sucedía, y cuando él utilizaba el método de hipnosis, lograban adentrarse de manera más profunda en sus experiencias de vida pasada. Y por tal razón, Freud propuso una teoría de la personalidad que tomó forma a partir de su propia experiencia clínica con los pacientes que él atendía. Principalmente eran pacientes mujeres. Él utilizó como método de trabajo de la psicología precisamente la introspección, método que ya vimos que hubo otros teóricos en los que no estaban muy de acuerdo por considerarlo algo subjetivo, principalmente los teóricos de las escuelas 100% científicas y experimentales. Bueno, también él utilizó la técnica de asociación libre. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas hablaban de sus experiencias y asociaban unas palabras con otras y con su propia experiencia de vida. Y también los actos fallidos. ¿Qué son los actos fallidos? Como ese momento en que la persona se da cuenta de cuál es el origen de su comportamiento. Si lo dijéramos en otras palabras, podríamos decir que es el momento en que te cae el 20, ¿no? En que te cae el 20 de por qué estás actuando de determinada manera. Entonces, este método de actos fallidos era uno de los que utilizaba Freud también en su trabajo clínico. Freud propuso que el ser humano está gobernado por impulsos y deseos del inconsciente. Más adelante les voy a explicar cómo es que funciona esta estructura del inconsciente y de la conciencia. También él consideraba o habló en su teoría de lo que es la influencia de Eros, que es el instinto de placer y de la vida, mientras que Thanatos es el de la muerte, destrucción y dolor. Freud fue un asiduo admirador de la mitología griega. A él le gustaba mucho leer todo lo referente a la historia de los griegos y los dioses y todo esto. Y de alguna manera él retomó dentro de sus conceptos teóricos muchos nombres de personajes mitológicos griegos para describir o para asignar cierto trastorno que tenía mucho que ver con la historia del personaje de la mitología. Bueno, Eros y Thanatos, dice Freud, que se manifiestan en diferentes partes del cuerpo, lo que determina una serie de etapas muy críticas por las cuales atravesamos los seres humanos en los primeros años de vida y van modelando de alguna manera nuestra personalidad. Dice que para evolucionar con éxito por estas etapas, es decir, pasar de una a la etapa siguiente, y evitar también que en cada una de esas etapas se presenten problemas psíquicos en la vida adulta, hay que superar los conflictos que se encuentran en cada una de ellas. Es decir, si nosotros no pasamos de una etapa a la siguiente de manera adecuada, es muy posible que estos conflictos o manifestaciones de esta etapa se presenten en etapas posteriores. Cuando veamos lo que son las etapas de desarrollo psicosexual que propone Freud, vamos a entender un poco más a qué se refiere esto. Ahorita estamos dando una introducción general de lo que es esta corriente.
Freud concedió mucha importancia a las etapas infantiles o al desarrollo infantil. Él decía que muchos de los impulsos también son deseos inconscientes y son casi siempre de tipo sexual. Aquí hay dos aspectos importantes a retomar. Freud consideró que una de las etapas determinantes de la vida era todo lo que sucedía en la infancia, y él hacía un marcado énfasis en lo que eran las cuestiones de tipo sexual o instintivo dentro de lo que es el desarrollo de la personalidad en el ser humano. Esa propuesta que él hizo obviamente fue muy rechazada en su época y todavía en la actualidad sigue siendo una de las críticas más fuertes que se hace a lo que es el psicoanálisis. Pero Freud, junto con Charles Darwin, creía en la evolución de las especies y él decía que sobrevivían solamente los más aptos y aquellos que tenían la capacidad de poder adaptarse y poder evolucionar. Freud habla también en su teoría de un concepto muy importante que es líbido. La líbido es toda aquella energía vital en el ser humano que lo impulsa a hacer cosas. Esta energía es principalmente de tipo sexual. De ahí que se retoma su nombre líbido para referirse a todas aquellas cuestiones de tipo sexual. Cuando nosotros vemos a una persona que es muy enfocado hacia lo que son las cuestiones sexuales o que le llama mucho la atención las cuestiones sexuales, decimos que es una persona muy libidinosa. Entonces, este término se retoma de lo que es la teoría psicoanalítica. También Freud fue un gran admirador de la mitología griega, que era lo que les comentaba hace rato, y de ahí retoma él los nombres de personajes que reúnen las características de los conceptos que él explica, ¿sí? Tal es el caso de lo que mencionábamos hace rato, de Eros y Thanatos. Es importante que nosotros expliquemos que la dinámica de la conciencia, tal como la concibió Freud en su teoría, se va a realizar su análisis de la siguiente manera. Bueno, yo hice aquí un pequeño esquema que espero que sí se vea. ¿Sí? Y yo lo puse, bueno, parece que se ve una sombra. Yo lo puse más o menos como si fuera un huevo, ¿sí? Entonces, ese huevo para mí es la forma como yo represento gráficamente lo que es la conciencia. Entonces, en este huevo nosotros podemos dividir el huevo a la mitad. Y dentro de la parte superior se encuentran aquellos recuerdos o experiencias de nuestra vida pasada que de alguna forma es fácil que nosotros recordemos, y en la segunda parte aquellas experiencias de nuestra vida pasada que es muy difícil recordar. ¿Cómo está estructurada esta conciencia? Bueno, se los voy a explicar. En la parte superior, en la parte de arriba, estarían todas aquellas experiencias o recuerdos de nuestra vida que son o que se presentan en este momento y que es pues fácil que nosotros podamos traer al presente, ¿sí? Entonces a esta parte de nuestra conciencia se le llama precisamente conciencia. Entonces conciencia es darnos cuenta de lo que sucede en este momento y tener presente todas las experiencias que estamos de alguna manera viviendo. En la segunda parte
estaría lo que es el preconsciente. El preconsciente es toda aquella parte de nuestras experiencias que no tenemos ahorita presentes en este momento, o sea, no nos estamos dando cuenta de eso, pero fácilmente podemos traer a nuestra conciencia, o sea, las podemos hacer presentes en este instante. Un ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué hicieron el domingo pasado, ¿sí? Entonces, fácilmente ustedes pueden recordar qué fue lo que estuvieron haciendo el domingo pasado. Si les pregunto todavía qué comieron, también pueden traer esos recuerdos y los pueden ubicar en esta parte, ¿sí? Y las pueden hacer conscientes. Entonces, esa sería la manera como funciona esta parte de lo que es nuestra conciencia. Consciente y preconsciente. Consciente, aquello de lo que nos estamos dando cuenta en el momento. Preconsciente, aquello de lo que no nos damos cuenta en el momento, pero que podemos muy fácilmente traer a nuestra conciencia. Y en la segunda parte, más profunda, se encuentran todas nuestras experiencias de vida. Una de estas partes que se encuentra bajo este nivel o esta línea sería todo lo que se maneja a nivel del subconsciente. Subconsciente, como su nombre lo indica, quiere decir que están por debajo de ser conscientes y que nos cuesta un poco más de trabajo traer a nuestra memoria porque están guardadas a un nivel más profundo. ¿Cuál sería un ejemplo? Si yo te pregunto cómo se llamaba tu maestra de primer año de primaria, pues aquí nos va a costar un poquito más de trabajo. Y ojo, si tu maestra de primer año de primaria fue una persona significativa o agradable en tu vida, es muy fácil que la puedas traer al preconsciente y luego al consciente. Si también esta persona marcó de alguna forma negativa tu vida, también es muy fácil quizá poderla traer al preconsciente y al consciente. Entonces, son experiencias de nuestra vida que sí necesitan así como que nosotros nos aventemos un clavado ahí más profundo para poder saber qué información es la que guardamos aquí en nuestro subconsciente. Y se dice que muchas de las cosas que nosotros hacemos y que nuestra personalidad está muy influida por cosas que están guardadas en nuestro subconsciente. Y la última parte, que es la parte más profunda de lo que es nuestra personalidad, sería el inconsciente. ¿Qué es lo que guardamos en el inconsciente? Aquellas experiencias de vida que marcaron generalmente de manera pues negativa nuestra vida, pero que nos cuesta mucho trabajo traerlas al consciente. Es decir, no las recordamos. ¿Qué se encuentra guardado aquí en el inconsciente? Pues la experiencia de vida de nosotros durante el desarrollo prenatal, el momento de nuestro nacimiento, generalmente primer y segundo año de vida, y hechos o acontecimientos que de alguna forma marcaron nuestra vida y que no nos gusta recordar. Todo eso lo guardamos en el inconsciente. Entonces, esta sería más o menos la dinámica de lo que es la conciencia bajo el concepto como lo entiende Freud. Entonces, obviamente la conciencia no está así en forma de huevo. La forma de huevo la hago yo para poder ejemplificarles cómo es que funciona la conciencia. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció la canción con la que iniciamos nuestra clase del día de hoy? Pues quizás ahorita no alcanzan a comprender mucho
qué es lo que quiere decir el autor y el intérprete en esa canción. Pero cuando terminemos de revisar lo que es todo el tema de psicoanálisis, vamos a poder entender un poquito más esta parte. Ahora te voy a pedir que veas los dos siguientes enlaces que hablan precisamente de estas historias mitológicas que tienen que ver con Eros y Thanatos, que son dos de los conceptos que ya retomamos en lo que son las explicaciones de los inicios del psicoanálisis y que te van a poder ayudar a comprender un poco más estos conceptos y cómo es que estos conceptos están, según Freud, presentes en nuestra vida. Nosotros, desde que nacemos, nuestra vida es una constante lucha entre lo que es la vida y la muerte. Y todas nuestras conductas están como presionadas o pulsadas por uno de estos instintos. Todas aquellas cosas que nos ayudan a preservar la vida tienen que ver con Eros. Y todas las cosas que nos ayudan a darnos en la torre o que perjudican nuestra salud o que nos hacen daño, tienen que ver con una influencia mucho mayor de lo que es el instinto de Thanatos o de muerte. Bueno, eso sería todo por el día de hoy y la próxima clase vamos a continuar con lo que es esta corriente del psicoanálisis. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, que tengas excelente día.